Bueno, ahora para poner un ejemplo de lo que venimos hablando, vamos a resolver o tratar de aprender la política óptima en una tarea que va a ser como la que estuvimos hablando en clase, pero todavía un poco más simple. Vamos a tener un laberinto, por decirlo de alguna forma, de una sola dimensión con 5 casillas que vamos a nombrar de vuelta como nuestros estados, el estado uno, el estado 2, el estado 3, 4 y 5, donde hay un estado final, es decir, aquí termina el episodio. Cuando se llega, vamos a definir nuestras recompensas como la que llega al estado final va a ser 100, todas las otras van a ser -1, por aquello que decíamos, definamos la tarea de tal forma que la política óptima sea llegar al estado final lo antes posible, y las acciones van a ser moverse a la derecha o a la izquierda. Entonces vamos a formalizar eso un poquito, un segundito. Vamos a tener los estados del 1 al 5. Vamos a tener las acciones que son moverse a la izquierda y moverse a la derecha. Vamos a tener la función de transición que va a tener parejas como por ejemplo del 1 a la derecha, caigo en el 2, del 2 a la derecha, caigo en el 3, y así, esa es la función de transición intuitiva que nos imaginaríamos. Y por último, la recompensa va a ser para el estado 4 el movimiento a la derecha, va a ser 100, y para el resto va a ser -1. Bueno, ¿cómo hacemos para aprender la política óptima? Bueno, vamos a tratar de aprender esta tabla de función Q, que es una función Q estimada. Y vamos a tener por un lado nuestros estados como una de las entradas y por el otro el movimiento a la izquierda y el movimiento a la derecha. Al principio vamos a decir todas son 0 y vamos a analizar un poco qué pasa cuando nos movemos. ¿Qué pasa si nosotros empezamos en ese 1 en el que estamos y decidimos movernos a la derecha? ¿Cuál va a ser la ecuación de esto? Reescribámosla para recordarla. El, el Q de un estado en una acción va a ser la recompensa recibida en ese estado, en esa acción, esa recompensa inmediata, más el máximo en una acción 2 posible en aquel estado, de Q de ese de T más 1, el estado al que llego, y esa acción 2. Entonces esto, ¿cuánto va a ser? -1, porque dijimos cualquiera resta 1 a menos que estemos llegando al estado final del 4. Y este máximo en Q, como no tengo información previa, va a ser 0. O sea que nos queda -1. O sea que acá ponemos -1, sobreescribimos. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si nos moviéramos siempre para la derecha, lo mismo va a pasar cuando nos movemos a 3, cuando nos movemos a 4. La información de recompensa siempre -1. El máximo en general no me aporta nada porque la tabla está en 0 para todas esas entradas. O sea que lo mismo va a pasar acá. Hasta que sí me pasa que llego a Q de 4 y me muevo a la derecha. ¿Qué pasa acá? La recompensa cambia a ser 100, la recompensa inmediata, porque estoy llegando al estado final. Y el máximo en cubo de 5 es 0 para las dos, así que va a ser 0, así que pasa a ser 100. Es decir, que si recorrimos esto, lo que vamos a tener es toda esta fila marcada con -1. A ver si el mouse me ayuda. -1, -1, -1, 100. Lo interesante va a pasar, perdón, el 100 pasa en el 4. Lo interesante va a pasar esta vuelta, si empezamos de vuelta en el 1 y nos movemos de vuelta a la derecha, va a pasar cuando lleguemos al estado 3 y nos movemos a la derecha. ¿Por qué? Porque si bien la recompensa es el -1, bastante poco informativo de siempre, cuando hagamos el máximo va a ser el máximo de estar en 4 y tomar cualquier acción. Y ese máximo va a ser 100. Entonces esto va a ser -1 más 100.
que va a ser 99. Entonces observen cómo esta vuelta, como cambiamos ese 1 y vamos a poner un 99. Lo que vemos se llama es una propagación de ese valor o esa recompensa fuerte al final hacia atrás, que nos va informando cada vez más antes de cuáles son los buenos movimientos. Eso es lo que hablábamos de la resolución de esa asignación de créditos. Si nos seguimos moviendo hacia la derecha, en el próximo episodio, esta vez lo interesante va a pasar en el 2 y el movimiento hacia la derecha, va a pasar lo mismo. ¿Y cuánto va a valer esto esta vez? Va a valer 98. 98. Y lo mismo va a pasar acá. Si tenemos otro episodio, vamos a quedar con 97. Miren cómo hay una especie de degradé del valor asignado por la recompensa final hacia atrás. ¿Qué es lo que ganamos luego de llenar esta tabla? Bueno, la verdad que episodios que han sido muy fortuitos, porque siempre estamos moviendo en la dirección que ya sabíamos que nos convenía, ¿no? Después podemos hablar un poco de eso. Pero ¿qué es lo que ganamos acá? Que cuando nosotros estemos en el estado 1 vamos a querer saber, bueno, ¿qué hacemos con esta política, podríamos decir, asociada a nuestra estimación de Q, cuando estamos en el estado 1? Bueno, cuando estamos en el estado 1 va a ser el argmax en cualquiera de las acciones de ese 1 a. Es decir, puede tomar la acción que me maximiza ese Q. ¿Cuál es la acción que me maximiza este Q? Bueno, si me muevo para la izquierda, en principio gano 0 porque no hemos aprendido nada. Pero yo sé que si me muevo a la derecha, ese valor que también corresponden esta vez a la suma esperada de la recompensa, va a ser 97. Es decir, que esto es el movimiento hacia la derecha. Observen que esto al principio no pasaba. Cuando nosotros recién inicializamos la tabla, no había información de hacia dónde movernos, eran las 2 0. Incluso después de 2 episodios, acá la información era 0 y menos 1. O sea que incluso en aquel momento hubiéramos elegido movernos hacia la izquierda. Pero ahora que ya tengo una tabla parcialmente poblada de valores, ya empezando a estabilizarse capaz para esa sección, tengo suficiente información en el estado 1 para tomar una decisión y saber qué hacer. Ese es el principio general. Ahora vamos a hacer otro video con un ejemplo un poquito más complejo capaz y charlar un poco de qué pasa, cómo toma la decisión realmente de qué hacer en cada momento del entrenamiento.